Mi alma tiene sed de Dios. Un espacio que reconforta, alienta y motiva a la luz de la palabra de Dios. Un espacio de clamor e intercesión por todos aquellos que hoy necesitan una palabra de aliento de parte del Dios Todopoderoso. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, porque tu misericordia es grande y es para siempre. Gracias, Señor, porque tú nos llamaste, Señor, a estar contigo. Te manifestaste, Señor, nos buscaste. Nosotros no te buscábamos, Señor, andábamos alejados de ti, de las promesas, sin esperanza en el mundo, Señor. Pero tú nos amaste desde antes de la fundación del mundo y nos trajiste a ti, Señor, sin ser merecedores de tan grande amor, Padre. Gracias, Señor, porque hoy estamos aquí delante de ti por los méritos de tu Hijo Jesucristo, Señor, nuestro Señor y nuestro Salvador. Señor, gracias, Padre, porque tú eres bueno, Señor, y nos permites compartir tu palabra, Señor. Nos permites bendecir también, Señor, en tu nombre, aquellos que nos escuchan, Señor, para que juntos seamos edificados con tu palabra, Señor. Bendice la audiencia, Señor, a mis hermanos y mis hermanas que escuchan este programa, Señor, bendícelos, y ahí en sus hogares y donde se encuentren, Padre. Que esta palabra, Señor, que vamos a compartir en tu nombre, sea de bendición para tu pueblo, Señor, y para mi vida, Señor. Gracias te doy, amado, te doy gracias, Señor amado, porque tú eres bueno, Señor, y nos das este privilegio, Señor, esta oportunidad de compartirla, Señor. En tu nombre, Señor, oramos y te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Les saluda su hermano en Cristo, Sergio Argueta. Y es un privilegio para mí, un honor, compartir la palabra con ustedes en esta oportunidad en el programa Mi alma tiene sed de Dios. Estamos contentos porque el Señor siempre nos habla, el Señor siempre nos bendice, nos provee lo necesario para salir adelante, para caminar, para agradarlo a Él, porque Dios es el todo del hombre en Cristo Jesús. Sin Él nada somos y nada podemos hacer. Así que estamos agradecidos con el Señor por eso. Y en esta oportunidad, mis hermanos, quiero compartir unos pasajes de la palabra que están en el Evangelio de Juan, capítulo 14. Y ahí vamos a estudiar algunos pasajes de la palabra donde vamos a entender la importancia del Espíritu Santo en nosotros. Y para ello pues quiero que me acompañe el versículo 15 del capítulo 14 del Evangelio de Juan, que dice así: si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Porque eso es algo que va de la mano, ¿verdad, hermanos? Que si nosotros amamos a Jesús, debe reflejarse en una obediencia. En una obediencia a sus mandamientos, en una fe en creerlos primero y luego obedecerlos. Y eso va a dar como resultado agradar a Dios. A veces oramos y le decimos: Señor, queremos agradarte.
Y lo que estamos diciéndole es: Señor, haz lo que sea necesario en nosotros para que lo que hagamos, lo que hablemos, lo que veamos, el ejemplo que demos, sea para agradarte a ti, Señor. Entonces, guardar los mandamientos del Señor significa no solo valorarlos, no solo creerlos, sino ponerlos por obra. Ahí le estamos diciendo al Señor: te amamos, ¿verdad? Y creemos en lo que tú dices. Y entonces, teniendo ese fundamento, porque alguien ama a Cristo cuando cree en Él y le recibe en su corazón, hermanos. De su propia cuenta nadie ama al Señor. Solo recordemos el camino en el que andábamos sin Cristo. Amábamos el pecado, amábamos lo prohibido, y eso era lo que nos llevaba a eso nos llevaba la carne. Pero después venía condenación, venía acusación, venía tristeza, tal vez dolor, y así nos caminábamos en ese amor pasajero que no llena las necesidades del hombre. Pero cuando vino un día Cristo Jesús en nuestro corazón e hizo morada en nosotros, porque nacimos de nuevo, entonces ahí empezamos a conocer el verdadero amor. El amor de Dios, que es incondicional, que todo lo da sin esperar nada a cambio. A aquel que le ha creído, que le ha dado su vida y que ha creído que Él es suficiente para perdonar sus pecados, porque Él fue el Cordero de Dios. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, aquel que tiene esa experiencia, esa seguridad en Cristo Jesús, le van a dar una promesa. Y es la que dice el siguiente versículo: entonces yo rogaré al Padre, y Él les dará otro consolador, para que esté con ustedes para siempre. Cristo es el primer consolador, el que consuela nuestra alma en nuestras aflicciones, pero estamos doblemente protegidos porque al rogar Él al Padre que nos dé el otro consolador, es el Espíritu Santo. Y qué bendición la que tenemos, doblemente consolados. Consolados primero en que fueron perdonados nuestros pecados y no nos lo tomaron en cuenta para acercarnos al Padre, y consolados porque vino el Espíritu Santo a hablar directamente a nuestro corazón, a ministrarnos esa fortaleza que a veces necesitamos, no a veces, muchas veces necesitamos, esa voz que nos avisa y nos guía en decisiones que tenemos que tomar, o en situaciones que a veces ni vemos, y nos libra el Señor. Y entonces el Hijo iba a rogar al Padre que enviara el otro consolador. Él viene en aquellos que han nacido de nuevo, que le han entregado su vida a Jesús. Y dice el versículo 17, es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir. O sea que no es para todos, sino aquellos que han recibido a Cristo. Pero el mundo no lo puede recibir porque ni le ve ni le conoce. Y la verdad, hermano, nosotros tampoco lo conocemos, pero lo conocemos un poquito, y conforme vamos aprendiendo de la palabra, entendemos que es Dios en nosotros, el Espíritu Santo, el que nos llena a veces de esa fortaleza, o de ese gozo, o de esa paz que a veces no entendemos. Pero dice, pero ustedes sí lo conocen porque mora con ustedes y estará en ustedes. Entonces, mire qué diferencia, y eso es lo que en esta ocasión quiero que aprendamos. No es lo mismo el Espíritu con nosotros que en nosotros. Y ahí Jesús le está hablando a los discípulos
porque el Espíritu estaba con ellos, porque estaba en Jesús, ¿verdad? Pero tenían que pasar el Pentecostés más adelante para que estuviera en ellos. Y eso es otra experiencia, hermanos. Entonces, mientras está con ellos, era porque estaba en Cristo Jesús. Él los acompañaba, Él les hablaba de parte del Espíritu. Por eso le dice, ustedes lo conocen, porque las palabras que yo hablo, decía Jesús, no son mías, son del Padre, entregadas por el Espíritu Santo, con esa unción. Por eso decían ellos, nadie ha hablado con tal autoridad como la que Él habla, decía, era el Espíritu que estaba en Él, y que también ahora está en nosotros cuando somos bautizados, llenos del Espíritu Santo. Entonces, en esta explicación que Cristo está dando, explica todo lo que conlleva en el Hijo de Dios, que el Espíritu Santo more en Él, lo llene. Cuando uno tiene esa experiencia del Espíritu, y yo sé que algunos de ustedes la han tenido, y el que no la tiene puede anhelarla y pedirla al Señor, que sea bautizado por el Espíritu Santo, que sea lleno. Entonces empieza a haber un testimonio interno del Padre y del Hijo en nosotros por el Espíritu Santo, porque dice, no los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. El Espíritu Santo que Él envía y el Espíritu de Cristo nos hace meternos en la paternidad de Dios como hijos. Ya no somos huérfanos, hermano. Ya no podemos andar sin guianza, sin protección, porque eso hace un padre, protege, da seguridad, provee, cuida, anima, exhorta, corrige, también disciplina. Todo esto lo hace en nosotros. Entonces, cuando tenemos esa experiencia en Cristo Jesús, se va la orfandad que el mundo tiene. Y dice, un poco más de tiempo y el mundo no me verá más, porque Él físicamente se iba a ir. Pero ustedes me verán, porque yo vivo, ustedes también vivirán. Miren, hermano, tal dependencia es la que se forma en nosotros cuando el Espíritu de Cristo entra en nuestra vida. Que dice que nuestra vida ya no es la misma sin Él. Porque Él vive, nosotros vivimos. Dice. ¿Por qué decía Él? Porque Él iba a resucitar. Él iba a resucitar. Entonces, y si Él iba a vencer a la muerte, nosotros también. Y dice, el mundo no me verá más. Por eso es cuando nosotros hablamos de que el Señor nos habla, de que el Señor lo sentimos, que el Señor nos habló, que el Señor nos mostró. El mundo no entiende eso, hermano. No logra entenderlo porque no lo conoce. Dice, pero ustedes me verán. Y qué glorioso es, hermano, porque Él se va a mostrar a nosotros también un día visible, ¿verdad? Hay a quienes se les ha mostrado visibles en diferentes experiencias en su vida cristiana, a otros no. Yo no he tenido ese privilegio, pero sé que lo voy a ver un día. Y está la promesa de la parucía, esa venida secreta de Él. Y dice, en ese día conocerán que yo estoy en mi Padre y ustedes en mí y yo en ustedes. Esa experiencia la hace el Espíritu Santo. El que tiene mis mandamientos y los guarda, dice el versículo 21. Ese es el que me ama. Y es lo que volvíamos a hablar, ¿verdad? En principio, que cuando decimos que amamos, es porque creemos en la persona que amamos, en sus palabras, ¿verdad? Y si lo amamos a Él, pues guardamos su mandamiento, y su mandamiento no se queda solo ahí,
sino que nos va a llevar a que amemos también a nuestro prójimo. Que si estamos en familia, pues amar a nuestra esposa, a nuestros hijos, al resto de la familia, porque es parte de amar a Jesús, amar a los otros, porque está en sus mandamientos, ¿verdad? Dice, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Entonces quiere decir de que él prometió eso, que se iba a manifestar a nosotros, mostrarse y a reafirmarnos, porque en este mundo podemos a veces ser agobiados por las pruebas, por la enfermedad, por las circunstancias, por el ambiente, y como que nos sintiéramos a veces que estamos solos, pero no. Jesús prometió que se iba a manifestar a nosotros por medio del Espíritu. Y entonces Judas, pero dice aquí el 22, no el Iscariote, hizo una pregunta y le dijo, Señor, ¿y qué ha pasado que te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Jesús le respondió, si alguien me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Ahí estaba la respuesta a Judas. Lo que le está diciendo el Señor es, no me puedo manifestar al mundo porque no me ama, y con él me voy a manifestar de otra manera, ¿verdad? Ya no como el cordero que quita el pecado del mundo, sino como el león de la tribu de Judá que viene a juzgar. Y eso es diferente. Aquí habla de que viene a ser morada en nosotros. Y aquel que le ama ha puesto en práctica su palabra. Dice. Y las palabras que usted dice, el que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que ustedes oyen no es mía, sino del Padre que me envió. Por eso es que mora el Padre en nosotros, porque hemos creído en la palabra que Jesús hablaba, y lo que decía el Padre era acerca de Jesús también en las Escrituras, por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo era el que hacía clara la palabra a aquel que la oía. Dice, estas cosas les he dicho estando con ustedes. Eso dice en Juan 14, 25. Es decir, que Él entregó la palabra que el Padre le había dado. Y esa palabra a la vez señalaba a Jesús. Porque Él decía, el Padre está en mí y yo en Él. Entonces el Padre, en las palabras que Él da, va a dar testimonio de Jesús. Y aquel que tiene al Hijo, tiene al Padre. Y el que tiene al Padre, tiene al Hijo. Dice, pero el Consolador, vuelve a hablar, ahora dice el Espíritu Santo, ahí ya lo dice claramente, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él les enseñará todas las cosas. Entonces, mi hermano, qué glorioso es el ministerio del Espíritu Santo cuando está en nosotros. Sí, porque dice que Él nos va a enseñar todas las cosas. Y Él va a certificar la palabra que oímos. Él nos va a mostrar qué propósito, qué enseñanza el Señor nos está dando a través de una prueba, de ciertas circunstancias o de lo que acontece alrededor de nosotros. Dice que Él viene con ese equipamiento y con un magisterio y les recordará, dice, todo lo que les he dicho, porque a nosotros se nos olvidan a veces hasta experiencias de donde Dios nos sacó, de lo que Dios hizo en nuestra vida. Se nos olvida muchas veces, hermanos, y a veces en la prueba, ¿verdad? Se nos olvida
que Dios ha tenido misericordia de nosotros, que Dios ha sido bueno. Pero viene el Espíritu Santo y nos lo recuerda, y nos recuerda las palabras de Jesús, y nos recuerda las promesas que Él ha dicho de nosotros, y empieza a ministrar nuestro corazón. Dice: la paz les dejo. O sea, porque Él se iba a ir, pero la paz que Él tenía se las iba a dar a ellos y a nosotros también. Mi paz les doy. No se la doy a ustedes como el mundo la da. El mundo da una paz condicionada, hermano. ¿Sí? Es una paz interesada, por conveniencia. Pero por eso dijo el Señor: la paz que yo les doy no es como la da el mundo. Así que no se turbe su corazón ni tenga miedo. Como que nos conoce el Señor, hermanos. Entonces, por eso Él hablaba de una paz que supera la que conocemos, que es la paz que el mundo da, ¿verdad? Pero la paz de Cristo es aquella que viene a pesar de las pruebas. ¿Por qué? Porque la confianza está en Él. La fortaleza está en Él. Entonces, en medio de la turbación, en medio de la prueba, nuestra vida no debe estar gobernada por la aflicción ni la angustia, hermanos. Y que cada día que venga nos manejemos en esa misma prueba, en esa misma angustia, y que eso ocupe todo el tiempo. No, Dios no nos llamó a eso. Pero si esa prueba te lleva al Señor, es un motor, es un vehículo que lo que hace es acercarte al Señor, y el Señor se muestra a ti porque le has dado a Él un propósito en medio de la prueba. Le has dicho: Señor, yo no sé, no entiendo, pero yo sé que tú te vas a glorificar en esta prueba, la que sea, hermano. Entonces ahí vale la pena esa prueba, porque me llevó al Señor. Pero si lo que ocupa en mi vida esa prueba es la angustia, el dolor, y eso es de lo que hablo y de lo que lleno mi mente, como que me estoy olvidando que Dios es poderoso, hermano, para sacarme. Si Dios ya sabía de antemano lo que yo iba a pasar. No somos advenedizos, ni ignoramos el amor de Dios, sino que sabemos, hermano, en quién estamos, quiénes somos y a dónde vamos. Y así lo dijo Jesús. Jesús dijo, y se lo voy a leer acá porque está en este mismo capítulo, en el capítulo anterior, en el 13. Dice: Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos, y que de Dios había salido y a Dios volvía. Mi hermano, esa seguridad es la que tenemos que tener nosotros. Él sabía lo que venía, porque fíjese que ahí estaba celebrando la Santa Cena y ya venía los fariseos lo andaban persiguiendo porque lo querían matar. Eso ya estaba determinado por ellos. Había sucedido un milagro, había resucitado a Lázaro, y solo ese milagro había hecho que gran multitud creyeran en Jesús, porque nadie había resucitado a un muerto así, que ya llevaba 4 días muerto. Si vemos los pasajes anteriores, el capítulo 11, 12 y el 13, Jesús sabía que ya se acercaba su hora, y que ese milagro que le hizo acaba de marcar ya el inicio de sus últimos días en la tierra, porque ahí sí dijeron ellos: hoy sí, si no lo matamos, esto se va a escapar de nuestras manos y no conviene. Y el mismo Caifás dijo: ustedes no saben nada, conviene que un hombre muera por el pueblo. Pero esto dijo profetizando, porque era el sumo sacerdote, dice la palabra. Entonces
Jesús ya sabía que venía su hora, pero esa angustia, porque él era humano a la vez, hermano, ese dolor no lo hizo apartarse del propósito de Dios, sino que, y dice así, se lo voy a leer desde el versículo 1 del capítulo 13, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre, o sea, él iba a morir, porque iba a pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Fíjense, qué amor es del Señor. Y durante la cena, como ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, el que lo entregara, Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que de Dios había salido y de Dios volvía, se levantó. Entonces, hermano, no importa que venga a nuestra vida, qué dolor, qué angustia, la prueba que estés pasando, tú tienes que tener esa seguridad en tu corazón, que de dónde veniste y a dónde vas a ir si el Señor te llama. Porque a Jesús ya le habían puesto una sentencia a los fariseos. No la habían hecho pública todavía, pero entre ellos, por eso Jesús sabía que esa hora ya había llegado. O sea, ya había una sentencia de muerte. Y qué difícil a veces, hermano, cuando hay ya una sentencia de muerte. A veces hay enfermedades ya terminales, de donde ya, pues el Señor lo que está haciendo es llamándote. Si ese es su plan, si ese es su propósito. Pero también puede sanarte si el Señor quiere. Lo importante es que tú sepas, sea enfermedad o no enfermedad, sea en bonanza y en la prosperidad, que sepas esto, de dónde has salido, de dónde vienes y a dónde vuelves. Si tienes esa seguridad en tu corazón, que la da el Señor en tu vida, el Espíritu Santo que la certifica, hermano, no hay nada que te pueda mover ni darle gracias al Señor, nada que te pueda evitar darle ese agradecimiento, porque tenemos esa promesa de Dios que nos dice quiénes somos y a dónde vamos. Esa certeza en tu corazón como hijo de Dios debe estar marcada, hermano, en ti y en mí. Dice, entonces dice, yo rogaré al Padre y Él le dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Y no los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Y luego dice, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. La paz les dejo, mi paz les doy, no se las doy a ustedes como el mundo la da. No se turbe su corazón ni tenga miedo. Entonces, aquí lo que el Señor nos está diciendo es que tengamos esa confianza, porque entonces vamos a tener paz en nuestro corazón, la paz del Espíritu, ¿verdad? Oyeron que les dije, me voy y vendré a ustedes. Si me amaran, se regocijarían porque voy al Padre, ya que el Padre es mayor que yo. Entonces, y se lo he dicho ahora, antes que suceda, para que cuando suceda, crean. Entonces Dios les tenía preparadas las promesas a ellos, hermanos, para que creyeran en Él, para que no se apartaran de Él. Por eso les recordó, les dijo que iba a venir el otro Consolador, porque venía ahorita un tiempo de prueba para ellos, hermanos, en el que les iban a quitar a su Señor y lo iban a crucificar. Por eso el Señor les dijo que iba a regresar a ellos, que iba a venir, que por un tiempo se iba a ir, pero que iba a volver a encontrarlos. Entonces dice que Él estaba preparándolos para darles esas palabras que después iban a cumplir en ellos, porque dice, oyeron que les dije, como que no estaban poniendo muy bien atención, sino estaban más preocupados de lo que Él decía, que había
y que ya había llegado su hora, porque les dice: me voy y vendré a ustedes. Si me amaran, se regocijarían porque voy al Padre, ya que el Padre es mayor que yo. Y se lo he dicho ahora antes que suceda, para que cuando suceda crean. Y luego dice: no hablaré mucho más con ustedes porque viene el príncipe de este mundo y él no tiene nada en mí. O sea, Jesús ya sabía que venía a su hora. Les dijo lo importante: que lo amaran. Eso fue lo que les dijo: lo amaran, pero que iba a volver y que les iba a dejar el Consolador. Dice: pero para que el mundo sepa que yo amo al Padre y como el Padre me mandó, así hago. Porque él sabía lo que venía a la cruz. Levántense, vámonos de aquí, le dijo el Señor. Entonces, hermano, como que es parecido al tiempo de hoy día, porque el Señor Jesús ya se fue y el Espíritu Santo está con nosotros. Él se fue físicamente, pero vive en nuestro corazón. Ese es el reino de Dios de hoy, que Él reina en nuestro corazón y el Espíritu Santo está trayendo todos los beneficios del reino a nuestra vida. De ese reino del que Él vino a hablar. Ese es el reino que ahora está implantado en nuestros corazones. Y el Espíritu Santo nos está guiando a la verdad. Y nos está recordando las palabras que Jesús. ¿Por qué? Porque Él viene otra vez. Porque así dijo: me voy y vendré a ustedes. Y Él se va a manifestar a nosotros, hermano. Entonces, solamente dejémonos llenar por el Espíritu Santo. Y recordemos las palabras de Jesús. Y eso nos las está recordando el Espíritu Santo. De dónde venimos y a dónde vamos. Y quiénes somos. Porque Él certifica esa palabra en nosotros, el Espíritu Santo. Entonces yo quiero dejar en tu corazón esa confianza del Espíritu. Esa seguridad de quién eres y quién es Él. Porque al entender eso nosotros, hermanos, sabemos de que en nosotros está su nueva naturaleza. La nueva naturaleza de Cristo que nos lleva a vivir la verdad de su palabra. Esa palabra que no solo es palabra, sino que viene con poder y con el Espíritu Santo, explicaba el apóstol Pablo. Yo he venido con vosotros no solo en palabra, ¿sí? Porque eso es lo que debemos hablar, hermano. No solo palabra, sino poder y el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el poder de Dios en nosotros. El Señor le dijo a Pedro: y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esa piedra edificaré mi iglesia. O sea, en esa confesión que él había hecho de que Jesús era el Cristo. Y a ti te daré, le dijo, las llaves. Y lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Hermano, no hay poder hoy día que pueda detener a la iglesia de Cristo. Y nos dieron esas llaves de atar y desatar. Así que en el nombre de Jesús tú puedes desatar el reposo, puedes desatar la paz de Cristo en tu vida, en medio de la prueba, en medio de la oposición. Saber de que Él te dio esa autoridad, porque muchas veces alrededor de la enfermedad o de la prueba se mueven espíritus que tratan de meterte en desánimo, en frustración o en depresión, porque a veces no solo es en el cuerpo la enfermedad, el ataque físico, sino también es a nuestra mente, en nuestro ánimo, el enemigo queriéndola trabajar si nosotros
le damos lugar. Pero si tú te agarras de la promesa, te tomas de la palabra del Señor y echas mano de esas llaves, puedes decir hoy, en este momento, Señor, yo desato esa paz en mi corazón, ese reposo a mi vida, el gozo de tu salvación a mi vida. Y vengo atando y ligando todo espíritu de muerte alrededor de mí, todo desánimo, toda depresión, toda frustración, toda aquella o palabras que has creído. Y el Señor viene y respalda esa autoridad, esa confesión que tú haces, porque estás echando mano de la vida eterna. Y eso es lo que tenemos que hacer como hijos de Dios. No solo palabra, hermano, tiene que haber poder de Dios, porque nos dejó el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. Así que vamos a orar, a darle gracias al Señor, porque Él siempre nos habla en todo tiempo, y también por las necesidades que siempre llegan acá, hermano, a la radio. Pongámosle fe a la palabra que vamos a orar, y quiero que tú te unas con nosotros en esta oración. Tú que has mandado la petición, también, hermano, es necesario que tú ores también. Nosotros vamos a orar, pero es necesario que tú también ores en ese clamor, en esa petición. Así que vamos a poner en las manos del Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias por recordarnos, Señor, quiénes somos y a dónde vamos. Porque nos diste una identidad en Cristo Jesús. Nos diste un propósito a nuestra vida y una meta, es un destino, Señor, que es estar contigo. Gracias, Señor. Queremos estar, Señor, siempre dispuestos, Señor, siempre con un corazón enseñable, un corazón que se deje amar, Señor, por tu presencia, por tu amor. Padre, te pedimos que nosotros podamos ser buenos receptores de tu poder, de tu unción, de tu autoridad, de tu amor, Señor, para poderlo, Señor, creer para nosotros y creer también para otros, para poderlo ministrar, Señor. Gracias, Señor, porque por medio de tu Hijo Jesucristo tú nos has dado todas estas promesas, Señor, y sabemos que el Espíritu nos guía a ellas y a toda verdad. En el nombre de Jesús te lo agradecemos, Padre. Y nos convenimos también, Señor, con nuestros hermanos. Hermana Margot Díaz dice oración por sanidad de su garganta. Hermano Mario, oración por la sanidad de su pie. Hermana Marina, oración por su salud, que va a ser operada de la columna. Dice una hermana también por su salud, cada día le cuesta caminar y tiene mucho dolor. Hermano Brian por su sanidad, hermana Andrea por su sanidad, hermana Paola por su sanidad, hermana Ana María por su pronta recuperación, dice que fue operada el 16 de septiembre, hermano Edgar Amílcar también por su sanidad, tiene una hernia en la columna y le recomendaron operación. José Jorge dice oración por su salud y pronta recuperación, sufrió un derrame. Oración por la sanidad de Marielos Méndez y su bebé se encuentran en el intensivo. También está la Ruano, oración por su salud. Los doctores dicen que tiene que operar. Edgar pide oración por su salud, le tienen que operar. Milsi, oración por su pronta recuperación, se fracturó el pie. Judith, oración por su salud. Iris, por su salud, tiene cólicos en la boca del estómago. Y Dani dice oración, se cayó en el trabajo. Amén. Vamos a convenirnos, Señor. Padre, tú conoces estas peticiones que mis hermanos
han enviado, Señor. Y las conoces desde antes que ellos las escribieran, Señor. Y tú sabías todo lo que iba a acontecer, Padre. Señor, te pedimos tu misericordia, tu intervención, Señor, en cada necesidad, Padre. Estamos necesitados, Señor, y hoy nos unimos con nuestros hermanos, Padre. Que tú obres un milagro en sus cuerpos, en sus almas, Señor, y en su espíritu, Padre. Que los animes, los fortalezcas, Señor, en medio de la prueba de la enfermedad. Te pedimos por cada una de ellas que fuimos nombrando, Señor. Que tú hagas un milagro, Señor, en José Jorge, que sufrió un derrame, Señor, que no queden secuelas, Señor. Sácalo de esa prueba, Padre, por favor, Señor. También por mi hermana que está en el intensivo, Señor. Te pedimos tu auxilio ahí donde se encuentra, Señor. Sus signos vitales, todo, Señor, pueda ser recuperada. Su salud completamente, Señor. Su bebé, dice, y ella se encuentran en el intensivo, hermana Marielos y su bebé. Te pedimos, Señor, un milagro, Padre. Tu palabra dice que por tu llaga nosotros fuimos curados, Señor. Y el castigo de nuestra paz fue sobre ti, Señor. No fue fácil, Señor. Sufriste por cada uno de nosotros, Señor. Pero lo hiciste por amor, Señor. Para romper hoy todo yugo de toda enfermedad que se nombró aquí, Señor. En el nombre de Jesús, suplicamos, Señor, que tú visites a cada uno de mis hermanos en sus cuerpos con sanidad, Padre. Por favor, Señor, te lo rogamos en el nombre de Jesús. También, Señor, hay otras necesidades. Walter pide oración por problemas económicos, tiene deudas. Paola por provisión económica. Heidi también dice por provisión económica para Marielos. Oración por trabajo pide Cristian y Roger. Edgar también piden oración por provisión de trabajo. Michelle y pide por provisión económica y de un lugar para vivir. Elvia también provisión económica y tiene deudas. Judith por provisión económica. Padre, tú eres el dueño del oro y de la plata, Señor. Y sabemos que tú tienes, Señor, oportunidades para tus hijos y provisión, Señor. Te pedimos que abra las ventanas de los cielos, Señor. Te lo rogamos, Señor, en tu amor y misericordia para cada uno de mis hermanos, Señor, que puso su petición. Padre, líbralos de esas deudas, Señor. Provéeles para saldar esas deudas y puedan honrar su nombre y honrar tu nombre, Señor. Te pedimos, Señor, que proveas trabajo, proveas, Señor, negocios, un lugar para vivir para mi hermana Michelle, Señor. Te pedimos, Padre, que no falte tu provisión en ellos, Señor. Y que tú envíes la ayuda oportuna en el nombre de Jesús, Señor. Te lo pedimos, te lo suplicamos, Padre. También, Señor, hermano Jorge pide por salvación de Candy Mariela. Norberto pide oración por salvación. Hilario, oración por salvación y problemas de vicios. Josué Emanuel, oración por salvación. Paola, por salvación. Olga, Andrea, Heidi piden por salvación. De Brenda y Carlos, dice un matrimonio. Por la salvación de Marielos. Cristal pide oración por problemas de violencia. Cristian y Roger, oración por salvación y problemas de drogas. Estelita, por oración por salvación de Elliot. Padre Santo, te pedimos, Señor, que tú visites, Señor, y saques del pecado, de la esclavitud del pecado, a cada uno de mis hermanos que fue nombrado, Señor. Quitas toda atadura del diablo, de drogas, Señor. Todo acecho, acechanza de violencia sobre hermana Cristal, Señor. Te pedimos
que tú la guardes, la libres, Señor, de todo asedio del enemigo. Padre, por favor, trae salvación a estas casas, Señor, que ellos puedan reconocer su necesidad de ti, Señor. Por favor, Señor, atráelos y sálvalos, Padre, en el nombre de Jesús. Bien, Señor, Ingrid pide por consuelo y fortaleza por el fallecimiento de un ser querido. Norberto pide oración por restauración personal. Matilde, oración por restauración matrimonial, por la vida de sus hijos. Hilario, por restauración personal. Y hermana pide por la vida de su nieto Ilai. Olga por su hogar, Yolanda por su vida espiritual, Claudia por su vida, Amparo por sabiduría para poder actuar, Cristal restauración personal, Cristian Herrera restauración personal, Elisa por la vida de Oswin Brainer, Nancy y Anneli por su familia, Mirna por la restauración de la vida de su hijo menor, Janet por la vida de su hijo y la de ella, Alyosha, oración por su vida espiritual, Dalia, oración por la vida de su hermana Sandra, se fue de Estados Unidos ilegal. Señor, te pedimos, Padre, por restauración, Señor, de cada uno de estas personas que la pidieron, Señor. Lleva consuelo y fortaleza, señora Ingrid, que falleció un ser querido, Señor. Solo tú puedes, Señor, fortalecer en medio del dolor, Señor. Y consuelo te pedimos por mi hermana, Señor, que pueda recibir paz y reposo, Señor, sabiendo que tú tienes control de aquellos que han muerto en ti, Señor, y que ahora están contigo porque reconocieron a ti como el único Señor y Salvador de sus vidas. Ministra esa paz a mi hermana Ingrid, Señor, esa seguridad en su corazón. Te pedimos por matrimonio, Señor, de mi hermana Matilde, Señor. Padre, esa crisis que hay ahí en ese matrimonio, trae sanidad y restauración a sus vidas, salvación, Señor. Y también por la vida de sus hijos, que tú los protejas, Señor, en medio de esos problemas matrimoniales. Pedimos, Padre, que tú te glorifiques, Señor, en cada una de estas vidas de mis hermanos que fuimos mencionando, Señor. Que tú los llenes, Señor, de tu presencia, restaures de toda esclavitud, rompas toda esclavitud, Señor, del pecado, y traiga restauración familiar también, Señor, y reconciliación contigo, Padre. Guarda a esta hermana Sandra que fue a Estados Unidos, Señor. Padre, revélate en su camino, que tú la ayudes, la auxilies, Padre. En el nombre de Jesús, Padre, te ponemos cada una de estas peticiones, creyendo, Señor, lo que dice tu palabra, Padre, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hemos presentado Mi alma tiene sed de Dios. Te invitamos a escuchar nuestra próxima audición cuando nuevamente estaremos delante del Señor exclamando: Mi alma tiene sed de Dios. No te lo pierdas.